Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenos días. Estamos bien con el audio, ¿verdad? Se escucha bien. Muy buenos días, Adriana, Aldo, Canela, muy buenos días. Cela, veo acá a Lucas Joaquín, muy buenos días. Muy buenos días a todos, chicos. Bacán, gracias, Gisela. A ver, vamos a compartir la PPT de una vez, ¿ya? Muy buen día, Luciana. Acá está Dayana, Adriana, Lady. Muy buenos días, chicos. A ver, a ver. En la tableta. A ver, la etimología de la palabra derecho viene de acá, de directo, que significa pues lo recto, ¿no? Es decir, aquello que no se desvía a uno ni a otro lado. Este derecho al cual estamos haciendo alusión a que debes seguir un camino pues en la cual no debes tener desviaciones, viene a ser en esencia la norma jurídica. Las normas, las normas jurídicas son normas emitidas por el propio Estado que van a servir para poder regular la conducta entre todos los hombres y de estos hombres frente al propio Estado. Es importantísimo la presencia de las normas. Las normas, ¿qué van a hacer? Estas normas lo que va a hacer es, uno, la norma obliga. Eso es lo primero que hace. La norma obliga. Por ejemplo, eh, los padres están obligados a mantener a sus hijos hasta los 18 años de edad, ¿verdad? Pero si estos chicos siguen estudios con éxito, la obligación de mantenerlos se expande hasta los 28 años de edad. Entonces, ahí vemos cómo la norma está obligando. Luego, decimos que la norma prohíbe. Cuando decimos que la norma prohíbe, por ejemplo, está prohibido fumar en lugares públicos. Entonces, ahí hay una restricción, ¿verdad? Está prohibido atentar contra la vida de otras personas. También decimos la norma permite. Cuando decimos la norma permite, por ejemplo, está permitido la libertad de conciencia. ¿Qué cosa es la libertad de conciencia? La libertad de conciencia es el derecho que tenemos todos nosotros a través de nuestro razonamiento, poder interpretar al mundo. Entonces, de esa manera, vemos lo que hace una norma. Obliga, prohíbe y permite. Y eso hace que se pueda regular la conducta del propio hombre en nuestra sociedad, ¿no? En esta parte pongo una división entre el derecho objetivo frente al subjetivo. El derecho objetivo viene a ser la norma jurídica, la norma escrita, mientras que el subjetivo es la facultad exigible, es decir, todo aquello que reclamo a mi favor. Pero para poder reclamar a mi favor algo, la norma jurídica tiene que existir, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho objetivo dice que tenemos libertad de opinión.
¿Estamos bien? En cambio, el subjetivo nos dice, se debe eliminar el salario mínimo legal. Entonces, acá estás ejerciendo una opinión en base al derecho que tienes. ¿Te das cuenta? Derecho objetivo, tengo libertad de tránsito, ¿no? Derecho subjetivo, voy a caminar por la avenida Palmeras a las 4 de la tarde en Los Olivos, ¿no? Entonces, el derecho subjetivo es todo aquello que yo puedo hacer de acuerdo a lo que se me está permitido, ¿no? A lo que se está contemplando dentro del derecho objetivo. ¿Se da cuenta? Derecho objetivo. Tengo derecho a la propiedad. Derecho subjetivo. En mi casa voy a hacer una fiesta. O de repente mi casa la voy a alquilar, ¿no? Entonces, este derecho subjetivo se ejecutó teniendo como base al derecho objetivo. ¿De acuerdo, chicos? Los derechos humanos, por definición, bueno, hay varias definiciones de derechos humanos, ¿verdad? Pero la que manejamos es esta de acá. Los derechos humanos, ¿ah? Los derechos humanos, los derechos humanos va a ser todo un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento de la historia van a concretar las exigencias de igualdad, dignidad y libertad. Cuando se habla de la igualdad, se habla del rechazo a la discriminación, ¿verdad? Todos nosotros nacemos iguales en derechos, ¿no? Todos nosotros nacemos iguales en qué? En derechos, ¿ok? Ahora, tenemos libertad, como por ejemplo la libertad de opinión, la libertad de tránsito, ¿no? Y tenemos dignidad. La dignidad significa el respeto que se debe sentir por el ser humano por el hecho de serlo, ¿no? O sea, ya el ser humano, ya por ser humano, merece que exista respeto sobre él, ¿no? ¿Por qué merece un respeto? Por eso mismo, ¿no? Porque tiene derechos, ¿no? Cuando comenzamos a ver la historia de la humanidad, nos encontramos que la libertad se convertiría en el derecho más importante, ¿no? ¿Por qué la libertad se convertiría en el derecho más importante? Porque el ser humano ha dado su vida para obtener libertad, ¿no? Si contemplamos toda la historia, ¿no? Ahora, si contemplamos solo la última parte, lo que está amparado en la Constitución política, ahí la cosa cambia, ¿no? Porque ya estamos en una sociedad libre, entre comillas, ¿no? Y entonces diríamos, ¿qué es lo más importante hoy en día? Lo más importante sería el derecho a la vida, ¿no? Se tiene que tener en cuenta el contexto de la pregunta, ¿no? En estas características de los derechos humanos, primero vemos que los derechos humanos son inherentes, ¿no? Inherente significa que obedece a tu naturaleza humana, o sea, tienes derechos por el hecho de ser humano. Ahora, si esto es así, si los derechos son inherentes, pues entonces eso también lo hace universal, ¿no? El hecho que sea inherentes lo hace a su vez universales. ¿Por qué? Porque basta que seas ser humano para que tengas derechos. Basta que seas ser humano para qué? Para que tengas derechos.
¿cierto? Bien. Eh, Acá nos dice que los derechos son universales cuando es válido para todos los seres humanos independientemente de sus características accidentales, ¿no? O sea, independientemente de que si es varón, es mujer, la opción sexual que tenga, la condición económica, ¿no? Entonces, es de esa manera que se considera universales, ¿no? Pero para que los derechos verdaderamente sean universales, ¿no? Para que verdaderamente lo sean, eh, los países tienen que renunciar parcialmente a su soberanía. Eso es importante, ¿ah? ¿Qué significa que los países renuncien parcialmente a su soberanía? El ser soberano significa tener el poder absoluto. Entonces, yo soy soberano, lo cual significa que yo tengo el poder supremo, ¿no? Eso significa ser soberano. Entonces vienen los derechos humanos que toca la puerta de los países y los países lo tienen que aceptar, o sea, lo tienen que incorporar en sus ordenamientos jurídicos. Pero al hacer eso, están renunciando parcialmente a su soberanía. Si ellos aceptan algo que viene de afuera y lo ponen encima de lo que ellos tienen, entonces definitivamente están renunciando parcialmente a su soberanía. Y hay países que no los quieren hacer. Por ejemplo, Sudán. En Sudán practican el Islam, ¿no? Allá, si una mujer se casa con una persona de religión diferente al Islam, entonces la condenan como adúltera y es azotada. ¿Te das cuenta? Entonces ellos dicen, nosotros no lo aceptamos porque nosotros tenemos nuestro propio ordenamiento jurídico. Si nosotros aceptáramos los derechos humanos, lo estaríamos poniendo por encima y eso haría que eh, nosotros renunciáramos, ¿no? A nuestra soberanía y eso no queremos hacer, ¿cierto? Bien. Entonces, redondeando esta idea de lo universal, tenga en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto, la definición de universal dice que es válido para todas las personas, independientemente de sus características accidentales, lo cual obviamente nos parece muy correcto, no hay que, no hay que perder la idea de que para que esos derechos verdaderamente sean universales, los países tienen que renunciar parcialmente a su soberanía. Mientras eso no suceda, los derechos humanos no podrán ser completamente universales. ¿Ok? Mucho ojo con lo que le acabo de decir respecto a esta característica. Cuando decimos que es interdependiente significa que hay una conexión entre los derechos. Un derecho afecta automáticamente a otro. ¿Ya? Un derecho afecta automáticamente a otro, ¿no? Por ejemplo, tienes derecho a la educación, ¿no? Entonces dice, tengo derecho a la educación, profesor. Pero para que te puedas educar, ¿no? Tienes que primero alimentarte, ¿no? Pero para que te puedas alimentar, tienes que tener vida. Entonces vemos acá que entre todos esos derechos existe una conectividad. Y si existe ahí una conectividad, entonces significa que los derechos son interdependientes. Cuando dice son indivisibles, indivisibles significa que no se pueden fraccionar. ¿Ya? Eso significa que sean indivisibles, que no se puedan fraccionar, que no se pueden dividir, porque si se dividen, cortan conexión, pues. Inalienables.
Inalienable significa que no nos lo pueden quitar, ¿no? Por ejemplo, si un gobierno se atreviera a derogar un derecho, nos lo estaría quitando. O sea, ya el derogar un derecho implica que nos los está quitando. Y eso no se puede dar porque nuestros derechos como son inalienables, ¿no? Cuando decimos imprescriptibles, significa que no tienen fecha de caducidad. Eso significa imprescriptibles, ¿ok? Por ejemplo, si vemos a este ancianito, ¿no? Y este ancianito dice, voy a estudiar. Si él dice que va a estudiar, ¿procede? Claro, claro que procede. Profesor, este ancianito, me pregunto, ¿tiene derecho a estudiar? ¿No sería mejor que deje su vacante para que estudie alguien de menos edad? En base a los derechos, no, porque los derechos que son imprescriptibles, o sea que no se extinguen. Y como no se extinguen, este señor puede decir, voy a estudiar, ¿no? Quiero ir al colegio, ¿no? Y el Estado tiene que acogerlo, ¿no? Tiene que acogerlo porque los derechos son imprescriptibles, son incondicionales. Al decirte que son incondicionales, significa que no hay condición previa. Por ejemplo, esta persona puede ser un asesino y al ser un asesino, esta persona va a ser condenada, ¿verdad? Y va a ir a prisión. Ahí está. Entonces, como lo que él ha cometido es un delito muy grave, la sanción que se le va a dar es cárcel, ¿no? Entonces hay una restricción de su libertad de tránsito, ¿no? Entonces ya no puede salir de ese penal, ya no puede salir de ese espacio, porque obviamente está castigado debido al delito que ha cometido, ¿cierto? Muy bien. Pero de repente, esta persona en prisión enferma, ¿no? Enferma. Y el Estado no se hace cargo de él. Entonces, ¿qué hace la familia? La familia solicita permiso para poder llevarlo al hospital o a una clínica según lo pueda pagar esa familia. Entonces, profesor, pero ¿por qué lo van a dejar salir a un hospital si él está preso? Ya, él ha cometido un delito, por eso está preso, por eso se le ha sancionado de esa manera, se le ha restringido la libertad de tránsito, pero no se le restringe otros derechos. Entonces, si esta persona necesitara una asistencia médica, se la van a dar. ¿Por qué? Porque los derechos son incondicionales. Entonces, no te pueden establecer condición previa que cumplir para que puedas tener derechos. ¿Te das cuenta? Los presos, chicos, continuamente ellos interponen un habeas corpus.
Es de verdad muy sorprendente, ¿no? Porque muchos de estos presos han violado rotundamente el derecho de las demás personas, pero sin embargo, cuando ellos están presos, quiere que se les respeten sus derechos y continuamente ellos presentan habeas corpus, continuamente presentan esa garantía constitucional. Bueno, lo que podríamos decir pues simplemente es que los derechos humanos son incondicionales, ¿no? También decimos que es inviolable. ¿Qué significa que sea inviolable? Significa que no pueden violar los derechos de las personas. Los derechos de las personas no pueden ser vulnerados. ¿Sí? Bien, hasta ahí chicos, todo claro, ¿verdad? Hasta ahí está esto, pero recontra fácil, ¿no? Bien. Muy buenos días, César. A ver, continúo. Chévere, Ismael. Acá tenemos las generaciones de los derechos humanos, ¿no? Cada generación contempla un contexto en el cual aparecen estos derechos, ¿no? Por ejemplo, los derechos de primera generación aparecen bajo el contexto de la Revolución Francesa, ¿no? Los derechos de segunda generación aparecen bajo el contexto de la Revolución Industrial. Y los derechos de tercera generación aparecen después de la Segunda Guerra Mundial a través de la creación de la ONU. ¿Qué cosa es la ONU? La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Te das cuenta? Ok. Ahora, ¿qué comprende cada una de estas generaciones? Porque acá lo que estamos viendo es el contexto, ¿no? Con la cual aparece cada uno de ellos. Pero ¿qué contempla? Los derechos de primera generación va a contemplar a los derechos civiles y políticos, ¿no? Los de segunda generación comprende los económicos, sociales y culturales. Y los de tercera generación son llamados derechos de los pueblos o derechos de solidaridad, ¿no? Derecho de los pueblos o de solidaridad. Acá, por ejemplo, primera generación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dentro del derecho político, el derecho a ser electo, el derecho a elegir, que es el derecho al voto, ¿no? Tenemos derecho a votar hasta que Dios nos recoja, ¿verdad? O sea, no confunda la pregunta. ¿Hasta qué edad tenemos derecho a votar? Hasta que Dios nos recoja. Pero estamos obligados a votar hasta qué edad. Es una pregunta diferente, ¿verdad? Estamos obligados a votar hasta los 70 años. Hasta los 70 años estamos obligados a votar. Después de esa edad ya es facultativo. ¿Qué significa que sea facultativo? Facultativo significa, pues, si quieres, votas, si no, no, no. ¿Y a partir de qué edad se va a convertir facultativo? A partir de los 71 años de edad. ¿Ya? Cuando cumpla 71 años de edad, ahí recién se vuelve facultativo. Mientras no, tu voto va a ser obligatorio. ¿Qué significa que sea obligatorio? Significa que sí o sí tienes que ir a votar
porque si no vas a pagar una multa. ¿Ya? Sí o sí vas a votar, si no vas a pagar una multa. Muy bien. En la segunda generación, que vienen a ser los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Económicos, sociales y culturales. Dentro de los económicos, por ejemplo, está el del salario justo. El salario justo. El descanso, pues, dominicales, las vacaciones, ¿no? En derechos sociales, la libertad de asociación, por ejemplo, ¿no? Y cultural, tomar parte libremente de la vida cultural. Acá también, en esto de segunda generación, podemos tener ahí también el derecho a la salud, ¿no? El derecho a la educación, ¿no? También contemplado ahí. Y en lo de tercera generación, que son los derechos de los pueblos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el derecho a tener un medio ambiente sano, el derecho al desarrollo de los pueblos, ¿no? El derecho a la libre determinación de los pueblos, ¿no? Libre determinación de los pueblos. O sea, los pueblos tienen el derecho a elegir su destino y los demás países no pueden imponerse sobre ello. A ver, lean esto, por favor. ¿Cómo funciona esto? Mira, esta Convención Americana de Derechos Humanos, recuerda, es un mecanismo por el cual nosotros podemos recurrir a la defensa de los derechos, pero a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional. Si ya dentro de nuestro país se agotó toda la vía interna y no podemos defender nuestros derechos dentro del país, entonces podemos recurrir al derecho internacional. ¿Específicamente a dónde? Acá, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acá pueden presentar su queja las personas y también los organismos no gubernamentales. Una vez que ya se presentó la queja, ¿qué hace la comisión? La comisión puede ir al país a verificar qué está pasando y si encontrara vulnerabilidad, entonces la comisión va a recomendar al país qué debe de hacer.
Si este país no hiciera caso, entonces la misma comisión lleva el caso ante la Corte. La comisión presenta ese caso ante la Corte Interamericana, ¿ya? Y la Corte lo evalúa. Después la Corte emitirá una sentencia. Y la sentencia emitida por la Corte es inapelable. La sentencia emitida por la Corte obviamente sí debe ser cumplida. Si el país no cumpliera con la sentencia emitida por la Corte, entonces ese país va a ser expulsado de la OEA. Y si este país es expulsado de la OEA, pues entonces vamos a tener que es una dictadura, ¿no? Este país no va a ser sujeto de inversión por ser considerado como una dictadura. Entonces, ¿es conveniente respetar la sentencia de la Corte Interamericana de Desarrollo? Obviamente sí, ¿no? Obviamente. Ah, ya. La Carta Democrática Interamericana se firma acá en Lima el 11 de septiembre del 2001. Pero lamentablemente esta fecha, 11 de septiembre, es más recordado por las Torres Gemelas que por la firma de la Carta Democrática, ¿no? Entonces, ¿de qué trata esta carta? Esta carta lo que trata es de evitar que se vuelva a repetir esa situación donde entra un gobierno democrático elegido por el propio pueblo, pero que se transforma en una dictadura, ¿no? Fujimori, por ejemplo, ¿no? Fue electo democráticamente en el Perú, pero luego, ¿qué ocurrió? Se convirtió en una dictadura, ¿no? Curiosamente, la Carta Democrática Interamericana se activa por primera vez en Venezuela. Al año siguiente, en el 2002, se activa en Venezuela porque en Venezuela habían sacado al presidente que había sido electo constitucionalmente. ¿Quién fue ese señor? Hugo Chávez, ¿ya? Hugo Chávez. Los mismos militares venezolanos habían derrocado a Hugo Chávez. Entonces es ahí donde se activa esa carta democrática y no demoró mucho tiempo para que Hugo Chávez regresara nuevamente a la presidencia de su país. Qué curioso fue eso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Se activa por primera vez con Hugo Chávez y Hugo Chávez pues, después se convirtió en una dictadura, ¿no? Ahora, las garantías constitucionales son mecanismos que buscan conectar a los derechos humanos con el ejercicio pleno de los derechos. Entonces, cuando una persona considere que sus derechos están siendo vulnerados,
esta persona puede interponer una garantía constitucional en búsqueda de revisar o de proteger sus derechos, ¿no? En búsqueda de proteger sus derechos. ¿Estamos bien? Ahí está. A ver. Mira, revisa esto. Ahí tenemos las garantías constitucionales. ¿Cuántas son? A ver, a ver. Oye, ya está. A ver qué dice acá. Ahí, acá hay preguntas, ¿no? Hola, pobre. Sí, buen Aldo. Ya, a ver. Voy a responder a la pregunta que me dicen, ¿qué significa vinculante, no? Vinculante significa que es de cumplimiento obligatorio. Ahora, para que algo sea vinculante, necesariamente tiene que haber sido aprobado por el propio Congreso. ¿Te das cuenta? Es decir, tiene que haber sido el propio Congreso del país el cual aprobó de manera voluntaria la adhesión a un tratado. Entonces, si ese país lo aprobó voluntariamente, entonces ya pues eso se hace vinculante. ¿Estamos bien? ¿Cómo se hace eso, muchachos? Vinculante. ¿Se entendió entonces qué significa vinculante, muchachos? De cumplimiento obligatorio, ¿no? ¿Y por qué se hace cumplimiento obligatorio? Porque los países, a través de sus congresos, ya lo han aprobado. A ver, acá Jonathan nos dice, ¿no? Los pactos y los tratados tienen la misma jerarquía que la Constitución. Ya. Vamos a ponerlo, vamos a poner la PPT. A ver, si nosotros vemos acá el nivel más alto, que es el nivel uno, ¿no? En este nivel uno voy a encontrar a quién, a la Constitución Política del Perú. Pero también en ese mismo nivel jerárquico voy a encontrar a los tratados internacionales, pero que verse sobre los derechos humanos. Ahí está. O sea, no es cualquier tratado, no es cualquier tratado. Tiene que versar necesariamente sobre derechos humanos, porque si no es ese caso, no podría estar en el nivel uno. Los otros tratados, tratados comerciales, por ejemplo, muchachos, está en el nivel 2. Ahora, acá también voy a encontrar la famosa ley de reforma constitucional, ¿no? Entonces, son estas tres normas las que están ubicadas en el nivel 1, el nivel más alto, que es el nivel constitucional. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuándo procede una acción de inconstitucionalidad? Vamos a poner acá a la CPP. La CPP es la Constitución Política del Perú, ¿verdad? Ya, esa Constitución Política del Perú es la norma suprema, la norma más alta de todas, pero la más alta, ¿ok?
todas las normas que se deriven de ella la pueden contradecir. No, no la pueden contradecir. ¿No? Es como si, por ejemplo, tuvieras una gallina, de una gallina no puede salir un cocodrilo, ¿no? ¿Cierto? No puede salir un cocodrilo, tiene que salir una gallina, ¿cierto? Bien. Ahora, el detalle está en que las normas que están en menor grado las hacen las personas. Entonces, puede ser que las personas cometan errores de interpretación o pues lo hayan hecho con mala intención, ¿no? Y estas normas de inferior jerarquía contradigan a las normas de mayor jerarquía. Entonces, si fuera el caso, tenemos a la acción popular y a la acción de inconstitucionalidad para corregir ese problema, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una norma de nivel 2, que son las que aparecen por acá, fuera dada y esta norma contradice a lo que dice la Constitución política, para poder mantener la supremacía de la Constitución, entonces se interpondría una acción de inconstitucionalidad. ¿Ok? Se interpondría una acción de inconstitucionalidad. ¿Estamos bien, muchachos? Muy bien. Ahora, ¿y qué pasaría si es una norma en nivel 3, 4 o 5 que va en contra de la Constitución o de las normas de nivel 2? Si ese fuera el caso, entonces lo que se va a interponer es una acción popular. Profesor, ¿pero puede darme ejemplos? Claro, claro que sí, ¿no? A ver, vamos con un decreto de urgencia. El decreto de urgencia es de nivel 2. Así es un decreto de urgencia, de nivel 2. El decreto de urgencia no puede contener materia tributaria. ¿Ya? Los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. ¿Ok? Si por A o B, si por A o B encontramos que a través de un decreto de urgencia se ha creado un tributo, ¿qué pasaría? Si se ha creado un tributo, entonces diríamos que esa norma es inconstitucional, ¿verdad? ¿Por qué diríamos que es inconstitucional? Porque estaría yendo en contra de lo que la Constitución establece, ya que la Constitución establece claramente que no puede tener tributos. Entonces no puedes crear un decreto de urgencia o no puedes hacer un decreto de urgencia que contenga tributos. ¿Se dan cuenta? Ah, ya. Entonces ahí se presentaría una acción de inconstitucionalidad. ¿Ok? Ahora, en el caso de la acción popular, por ejemplo, tenemos acá una norma de nivel 5, como un contrato, ¿no? Una norma de nivel 5 es un contrato, ¿ok? Entonces, imagínate que a una persona le estén haciendo firmar un contrato que atente contra los derechos fundamentales de la persona. Entonces, si está firmando un contrato que atenta contra los derechos fundamentales de la persona, entonces ese contrato, que es una norma de nivel 5, estaría yendo en contra de lo que contempla la Constitución política. Entonces, ¿qué debe interponer esta persona? Se debe interponer una acción popular, ¿ya? Eso es lo que se debe de hacer.
se debe interponer una acción popular. ¿Ok, muchachos? Muy bien. A ver, vayamos con las preguntas. Ya sabes, 30 segundos por pregunta. A ver, al parecer una enfermedad degenerativa, la ciudadana solicitó ante el sistema judicial peruano que se reconozca su derecho a la muerte digna, por considerar que éste se sostiene en el derecho a la vida, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y a no ser sometida a tratos crueles e inhumanos. En el hecho descrito, la característica de los derechos humanos que se pone de manifiesto en los fundamentos de la ciudadana es que estos son, bien, este es el caso específico de la señora Ana Estrada, ¿no? Que ya el Poder Judicial el año pasado ha emitido un veredicto a favor de ella en la cual se le permite la eutanasia, pero que hasta el momento no se puede ejecutar porque todavía hay un entrampamiento en la norma referida exactamente a la persona que va a aplicar la inyección letal. Entonces, esa persona que aplique la inyección letal sería una persona que estaría siendo condenada por asesinato, ¿no? Entonces, esa es la norma que todavía falta ajustar, ¿no? Bien, entonces, muy interesante esta situación que argumentó la señora Estrada, ¿no? Dice acá, eh, que se reconozca su derecho a la muerte digna, ¿no? Por considerar que ésta se sostiene en el derecho a la vida. Entonces, parecería incongruente decir, quiero la eutanasia si yo tengo derecho a la vida. Lo que pasa es que como tiene una enfermedad degenerativa, la vida que está teniendo no es vida, ¿no? Entonces, si yo tengo derecho a la vida, tengo derecho a vivir. En este caso, ella está sufriendo, ¿no? También dice, tiene derecho a la dignidad. La situación que se encuentra de mucho sufrimiento no es digna. Entonces ella dice, yo tengo derecho a la dignidad, pero ahorita no la tengo. Yo tengo derecho a la vida y esto que estoy viviendo no es vida. Dice, tengo derecho al desarrollo de la personalidad y no puedo porque estoy truncada en una cama, ¿no? Tengo derecho
a no ser sometido a tratos crueles e inhumanos, y eso me está pasando. Entonces, muy interesantes los argumentos que ella interpuso para solicitar esa eutanasia, ¿no? Esa muerte asistida. Entonces, todo lo que se ha mencionado acá tiene conexión. Entonces, ahí podríamos decir claramente que esos derechos son interdependientes. Alternativa A. Recuerda que la interdependencia significa que están conectados, ¿no es cierto? Un derecho se conecta con otro. A ver, vamos a ver. Muy bien, Jonathan. ¿Ya? La C. Me preguntan por qué no puede ser la alternativa C. A ver, vamos a ver la C, ¿ya? Dice inherentes, ¿ya? ¿Qué significa inherentes? Inherente significa que obedece a la naturaleza humana, ¿no es cierto? Que obedece a la naturaleza humana. Lo, lo que ocurre es que en el caso peruano no está tipificado expresamente que tengamos derecho a la eutanasia, ¿no? No está especificado, ¿no? Esa eutanasia es una derivación que se hace en base a los otros derechos que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, en el argumento que ella presenta, presenta causas que todas ellas se conectan entre sí. Y si todas ellas, todas esas causas se conectan entre sí, entonces observamos ahí una interdependencia, ¿no? Y no inherentes. ¿De acuerdo, muchachos? Bien. Sin el contexto de, podría ser la E, sin el contexto. Lo que ocurre es que ya basta que le cambies algo a la pregunta y la respuesta puede ser otra, ¿no? O sea, la pregunta puede ser que esta misma pregunta la altere, ¿no? Para un examen, altere, y si le altero algo, la respuesta puede ir cambiando, ¿cierto? Puede ir cambiando. Ahora, dice ahí, ¿no? A ver, vamos a cómo se dice. Al padecer una enfermedad degenerativa, una ciudadana solicitó al sistema judicial peruano que se reconozca su derecho a la muerte digna. Y ahí la puedo cambiar, ¿no? Pero esta fue negada ya que el derecho a la vida cumple con la característica, ya que el Estado no puede quitarle el derecho a la vida, ya que una característica de los derechos humanos es que es, y la respuesta ahí sería inalienable, ¿no? Porque no podrían quitarnos nuestros derechos, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, si yo altero el contexto de la pregunta, pues la respuesta obviamente va a cambiar, ¿no? Obviamente va a cambiar. ¿Sí? Bien. Siguiente pregunta. A ver, 30 segundos.
El mensaje del siguiente cartel nos compromete a todos nosotros. El respeto a los derechos es tarea de todos. Esto, por ejemplo, se relaciona con una característica de los derechos humanos conocidos como la corresponsabilidad, ¿no? La corresponsabilidad es la obligación que tenemos todos de hacer respetar el derecho de los demás, ¿no? Es la obligación que tenemos todos de hacer respetar el derecho de los demás. A eso se llama la corresponsabilidad. ¿Estamos bien? Bien. Ahora, dice, sin embargo, incumplimos este compromiso cuando, dice, respetamos las normas. Si respetamos las normas, pues está bien, ¿no? Ahí no hay ningún incumplimiento, ¿no? Y también respetamos los bienes de uso común para todos, ¿no? Dice, respetamos las normas y los bienes de uso común para todos. Entonces, ahí no hay ninguna violación, ¿verdad? Entonces, descartada, ¿no? Reconocemos que los derechos son inherentes a los seres humanos. Bueno, ahí tampoco estamos violando nada, ¿no? Estamos reconociendo que todos tienen derechos. Contaminamos el ambiente y atentamos contra el bienestar de todos. Acá sí estamos violentando el derecho, ¿verdad? Dice, lo practicamos en toda ocasión. ¿Qué cosa? El respeto a los derechos. Entonces tampoco está violando acá nada. El reconocimiento del estado de hecho. Reconocimiento del estado de hecho, ¿no? ¿Qué es un estado de hecho? Es un gobierno de facto, ¿no? Bien, acá definitivamente tiene que haber una corrección. A ver, vamos a hacer la corrección. Ya está. Entonces, la respuesta sería la alternativa C. 3. A ver, 30 segundos. Muy bien. A ver. Y una resolución del Tribunal Constitucional reconoce el derecho a la protesta social como la facultad de cuestionar, ¿verdad? Por razones de tipo político, económico o cualquier otro índole, los hechos o disposiciones que establezcan los poderes públicos o privados. La protesta tiene como objetivo obtener un cambio del status quo siempre que
ello se realice sobre la base de un fin legítimo. Según el ordenamiento público constitucional respecto a este importante derecho, identifique los enunciados correctos. A ver, ¿posee estrecha relación con los derechos a la libertad de expresión y de reunión? Claro. ¿Materializa su ejercicio colectivo y se reconoce como de tercera generación? No. ¿Despenaliza los actos que durante su realización atentan contra la propiedad? ¿No? Pues, ¿cómo va a despenalizar si atenta contra la propiedad? Al contrario, se castiga. Limite el uso de la fuerza contra los manifestantes en los actos represivos. Claro. 4. A ver, chicos, un adulto mayor tiene la plena voluntad de salir de su domicilio para diversos fines. Sin embargo, sus hijos no lo permiten, pues aseguran que se expone a los peligros que implica la inseguridad ciudadana. En la situación descrita, la decisión adoptada por los hijos significa una afectación a los derechos de su madre. Claro, claro que sí. Están afectando el derecho de su madre, ¿no? Entonces su madre, pues, por más que sea un adulto mayor, tiene la capacidad de poder decidir por ella misma. Pero está viejita, ya su mente no funciona. Bueno, acá la pregunta no dice eso, ¿no? Ahora, si tuviera problemas de deterioro mental, eso no lo no emite eso un hijo, eso lo tiene que emitir el juez con previo informe médico, ¿no? O sea, no es que al hijo se le ocurrió, no, mi madre tiene deterioro mental y por eso no sale. No, estaría vulnerando el derecho a la libertad de tránsito, libertad de opinión, libertad de decidir, libertad de conciencia, todas las libertades de su madre. Entonces, acá en la pregunta en ningún momento dice que la señora tiene algún tipo de incapacidad legal oficialmente declarada por el Poder Judicial. No lo dice. Entonces, como no lo dice, la señora es capaz. Por lo tanto, ella tiene derecho, en este caso, a la libre tránsito. Pero el hijo no la deja. Entonces, ¿está vulnerando su derecho? Sí, porque este hijo está restringiendo la libertad de tránsito de su señora madre. ¿Ok? Alternativa avioncito. A ver. Muy bien, muchachos. Su respuesta es correcta. Ahí está. 40 segundos.
En un debate sobre seguridad ciudadana, un ponente muestra estadísticas del ascenso y reincidencia del nivel delincuencial en el país. Y últimamente está bravo, ¿no? Hoy en día la delincuencia se ha disparado, ¿no, muchachos? Ante esta situación, el orador invita a reflexionar a los asistentes y llega a sostener que los derechos humanos deberían ser restringidos para los malos ciudadanos que no respetan las leyes y ponen en peligro la vida de la mayoría. Es muy tentador esto, pero eso no se puede hacer, porque los derechos son inalienables. No podrían hacer eso. O sea, da ganas de hacerlo contra todos estos delincuentes que hacen mucho daño, pero lamentablemente eso no se puede hacer porque los derechos son inalienables. Dice, esta deliberación puede sustentar modificación de algunas leyes que forman parte de los derechos fundamentales. Eh, en este caso no, pues no se puede, porque los derechos humanos son inalienables y obviamente también universales, pues o sea, válido para todos. Válido hasta para el delincuente es válido los derechos humanos, ¿no? Hasta para el delincuente, chicos. Por eso que así es, Brigitte, la 5 es la alternativa A. Sí, Stephanie, mataron una familia entera, ¿no? Allá, en San Miguel fue, ¿no? En San Miguel. Sí, pues hay una mafia que ha venido de Venezuela, ¿no? El Tren de Aragua es una mafia, pero sanguinaria, ¿no? Pero no todos los venezolanos son así, ¿no? O sea, esa mafia sí debería irse, ¿no? Porque también encontramos muchos venezolanos que son gente de bien, ¿ah? Mucha gente de bien también ha venido, ¿ah? Ahora acá dice, profesor, en el caso de un asesino también se le permiten derechos. Sí, Stephanie. También se le permiten derechos los asesinos, ¿no? O sea, se le restringe su libertad de tránsito, pero tienen otros derechos. Ahí se, ahora, por ejemplo, ¿cómo es el caso de la pena de muerte, profesor? Stephanie, la pena de muerte solamente se establece por traición a la patria en circunstancias de guerra. No hay otra forma de establecer pena de muerte en el Perú. ¿Ah? A ver, en el caso de la libertad, su libertad se restringe a un determinado espacio, ¿no? Su libertad está restringida a un determinado espacio, ¿no? Que es la pena privativa de libertad, ¿no? Bien, a ver. Siguiente pregunta. A ver, con calma, 40 segundos.
Un grupo de estudiantes de diversos colegios fueron invitados a escuchar un debate referente a los retos del bicentenario. Muchos de ellos quisieron expresar sus ideas, pero no se les permitió bajo el sustento que no son ciudadanos en ejercicio y no es necesario ni importante escuchar sus expresiones. Ante esta situación, fueron a reclamar sus derechos a las organizadoras del evento. De lo mencionado, ¿qué principios sobre los derechos del niño se estaría vulnerando? No los han dejado participar, ¿no? Y acá hay una que dice la participación infantil. A ver, acá, el índice de delincuencia en su modalidad de sicariato se ha incrementado en nuestro país. Por este motivo, parte de la población pide que se restablezca la pena de muerte como forma de combatir la criminalidad. Si el Estado peruano lo hiciera, se estaría vulnerando los derechos denominados de. A ver, eh, mencionamos que no se pueden quitar los derechos, ¿verdad? Porque los derechos son inalienables, ¿no? Los derechos son inalienables, ¿no? Ahora, el derecho a la vida está contemplado dentro de los derechos de primera generación. 8. Debido al derrame de petróleo acontecido en la quebrada Cuninico, departamento de Loreto, líderes indígenas denunciaron el desastre ambiental que pone en riesgo la salud, la seguridad alimentaria y el acceso al agua limpia de sus comunidades. Al respecto, identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a los derechos humanos, ¿no?
La afectación de un medio ambiente sano vulnera los derechos de tercera generación. Claro, porque en los derechos de tercera generación es el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Claramente está establecido en los de tercera generación. Dos, las comunidades pueden protestar violentamente para impedir la extracción de hidrocarburos. Ahora, de que pueden protestar, obviamente sí, pero acá dice violentamente. Eso no es cierto. Todos tenemos derecho a las protestas, a los reclamos, pero de forma pacífica, no violenta. Entonces, falso, ¿no? Tres, la contaminación del agua y de las tierras limita el derecho al trabajo de los comuneros. Claro, pues sí, si está contaminando el agua, ¿no? Hay una situación que va a impedir que los comuneros trabajen, verdadero. La atención de la salud de los comuneros por parte del Estado es un derecho de segunda generación. La prestación de salud, ¿no? Es un derecho de segunda generación verdadero. Entonces, la clave correcta, ¿cuál sería? La clave correcta sería la alternativa B. ¿Ok? A ver, vamos a ver si hay dudas. Ya está. Muy bien, muchachos. Acá me dicen, ¿la harina de pescado es un bien tradicional? Ah, ya. En el caso de las exportaciones tradicionales, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Exportaciones tradicionales, ¿no, Jonathan? Bien. Las exportaciones tradicionales son aquellas exportaciones que siempre hemos exportado, ¿no? O sea, ahí están, por ejemplo, los minerales, ¿no? La harina de pescado, sí es cierto. Ahora dicen, profe, ¿cómo es el tratado del Estado con una empresa bajo ley? Ayer salió que esos acuerdos no se pueden romper. Lo que pasa es que todo acuerdo aprobado por el Congreso es vinculante. ¿Qué significa vinculante? Vinculante significa de cumplimiento obligatorio. Es como nosotros, las personas, si nosotros firmamos un contrato, tienes que cumplirlo. Por ejemplo, la alianza. El alianza firmó un contrato con una empresa televisora, ¿no? Y si no cumple ese contrato, va a tener que pagar algo de 70 millones, ¿no? De soles, creo. Entonces, Alianza sabe que es de cumplimiento obligatorio, por eso no se ha presentado a jugar, pues, ¿no? Porque si se presenta a jugar y esta empresa televisora no puede transmitir su partido, el Alianza va a tener que pagarle una multaza. Entonces, eso nos implica, pues, que los contratos son de cumplimiento obligatorio, ya que si no los cumples, pues hay una penalidad que tienes que pagar. ¿Se dan cuenta de esa parte, muchachos? Muy bien. A ver, ya está. A ver, siguiente pregunta.
comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, encargado de promover y proteger los derechos humanos, sostiene que estos son facultades inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad y de valor universal, enfatizado en que todos los derechos esenciales deben estar reconocidos, protegidos e incorporados. ¿Se acuerdan que le decía que para que los derechos sean verdaderamente universales, para que los derechos verdaderamente sean universales, los países tienen que aceptarlo dentro de sus ordenamientos jurídicos? ¿Sí, verdad? Entonces, ya el aceptarlo dentro de su ordenamiento jurídico involucra pues que los países pierden cierta parte de su soberanía, o sea, tienen que ceder parcialmente a su soberanía para que esos derechos humanos verdaderamente se conviertan en universales. 10. A ver, 30 segundos. Establezca la relación correcta entre las características de los derechos humanos y sus respectivos enunciados, ¿no? A ver, acá nos dice universales. ¿Universal involucra qué? Universal involucra que sea válido para todos los seres humanos, ¿verdad? Independientemente de las características accidentales que esta persona tenga. ¿Cierto o no? Muy bien. A ver, vamos a buscar. No pueden ser quebrantados o vulnerados ni por la acción de los asesinos ni las fuerzas policías y militares. Ya, ya, ya. Es inviolable, pero no. La A es inviolable. Acá. Profe, pero usted estaba buscando la uno. Sí, sí, yo estoy buscando la uno, pero leí primero la A, pero no te... A es 4, es inviolable. A ver, la B. ¿Será universal la B? No sé, vamos a ver. Dice, no tienen fecha de caducidad. Este es, si no se termina es imprescriptible, bro. La B, perdón, la B, la 3, ¿no? Imprescriptible. Ya está. Profe, y la 1, todavía no la encuentro. A ver, vamos a ver la C. ¿Será la C? A ver, dice acá. La persona no puede renunciar a sus derechos. No puede negociarlo. Tampoco el Estado puede disponer de los mismos. Inalienable, pero no nos lo pueden quitar. La C. Profe, queda solamente esta. Bueno, tendrá que ser, ¿no? Dice, toda persona tiene la misma dignidad, ya son iguales. Nadie puede ser excluido de los derechos que le corresponden por ser humano. Claro, universal. La D. 1D, 1D, 2C, acá está, 2C. 3B, esta es. Alternativa casita. ¿Ya? Alternativa casita. ¿Estamos bien entonces hasta ahí, muchachos? Muy bien. A ver, y esta
un ciudadano italiano nacida, a ver, un ciudadano italiano de madre nacida en Perú, está la Padula creo que es, ¿no? Acude al consulado peruano del referido país para solicitar la obtención de la nacionalidad peruana. El servidor público encargado le informa que no puede realizar el trámite porque para obtener la nacionalidad peruana debió ser inscrito por sus padres ante su minoría de edad. ¿La respuesta brindada por el funcionario es correcta? No, pues no es correcta. Esta persona tiene el derecho a la nacionalidad peruana. ¿Ya? Ese funcionario muestra un total desconocimiento. Bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Muchas gracias, muchachos. ¿Ah? Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante.